hablemos un poco de este texto. Para poder aprender del texto tenemos que entender primero en qué momento es que se está diciendo. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Vea, en la teología dispensacional a esto se le llama llamados generales. ¿Por qué razón? El calvinismo tiene una línea teológica donde habla de la elección incondicional de Dios, pero deja de lado los llamados generales, en donde Dios manda al hombre a que le responda en fe, en creer en Él. Entonces, si usted le pregunta a una persona de una iglesia reformada, una iglesia que cree en la elección incondicional como tal, le va a decir que Dios hace toda la obra, que no es necesario que el hombre responda porque Dios hace la obra. ¿Cuál es esa posición calvinista? Es importante, pero el punto es que esto ha provocado que muchas iglesias con una teología diferente a la nuestra no ganan almas, no salen a ganar almas porque piensan que Dios hace toda esa obra y que la parte evangelística en sus iglesias es pobre o nula prácticamente. Entonces, ¿por qué se llaman llamados generales? Este llamado general de Jesús en Mateo 11 es igual al que vemos en el capítulo de Isaías, donde dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la nieve serán emblanquecidos. Entonces, ese texto, esos dos textos son llamados generales donde Dios habla al hombre para que le responda en fe y que lo busque. Ahora, ¿cuál es digamos, en teoría? ¿Es correcta esa interpretación? Sí. Sí es correcta, sí es idónea, son llamados generales de Dios. Pero cuando aplicamos un poquito de reflexión al texto, nos damos cuenta que en primer lugar no le está hablando a los inconversos. No. O sea, vuelvo a repetir, la primera interpretación es correcta, lo podemos ocupar para poder hablarle a la gente inconversa. ¿Son llamados generales al arrepentimiento? Sí. Si yo saco el texto y lo utilizo de esa forma, sí. Y no es malo ocuparlo de esa manera. Lo malo es poderle dar solamente esa interpretación. Entonces, ¿cuál es el punto? El texto no le está hablando a la gente inconversa. La gente inconversa no es a la que le está hablando Jesús en este momento. Le está hablando a otro tipo de personas que ya voy a referirme en esto. Vean, ha venido Jesús y ha mandado prácticamente a sus discípulos a poder predicar, a poder llamar al arrepentimiento al pueblo. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Le han rechazado, algunos le han rechazado y algunas personas sí le han recibido a sus discípulos. Entonces, el contexto en que se da es en el contexto del capítulo 11, verso 20, dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Entonces, Lucas hace mejor este acercamiento. En Lucas 10 aparece prácticamente que manda a los discípulos, manda a los 70, y ellos predican, ellos llevan el arrepentimiento, el mensaje de sanidad, el mensaje de arrepentimiento, pero hay ciudades donde no son recibidos. Entonces, ¿por qué no son recibidos? Esa es la pregunta. O sea, el problema es que nosotros creemos que le está hablando a los inconversos. No. Le está hablando a gente diferente. Y usted me dirá, ¿qué tipo de personas son a las que le están hablando? En todos los versículos 21, 22, 23, 24 va a hablar de los ayes de la ciudad que no le recibieron. El ay es lo contrario de la bienaventuranza. En la Biblia hay dos códigos: el macarismo o bienaventuranza. ¿Por qué se llama macarismo? Porque en griego es macarios, entonces eso se quiere decir bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir dichoso o feliz. Y está los ayes, que es lo contrario de la bienaventuranza, es condición de juicio. Ojo, no todos los ayes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son juicios, no todos. Algunos sí, pero otros son expresiones. Ahora, la mayoría de veces son juicios. Ahora, ¿qué pasa? Una cantidad de pueblos no le recibieron, no recibieron a sus discípulos. Entonces Jesús en este texto, en el verso 25, se va a expresar con alegría, va a decir, va a alabar a Dios, al Padre, y va a dar gracias por eso. Porque hubo gente que sí reconoció su llamado,
sí reconoció su llamado. Vea lo que dice el 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mire qué interesante. Primero, se da en un contexto donde hay pueblos, donde hay ciudades que no le reciben, pero hay ciudades que sí recibieron el mensaje. Entonces, venid a mí no es un llamado a gente inconversa como tal, es un llamado a un pueblo distinto. ¿Qué tipo de pueblo? ¿Por qué los judíos no le recibieron? Y mire la pregunta: ¿por qué los judíos no le recibieron? No le recibieron porque ellos creían que eran el pueblo santo, que estaban elegidos por Dios, pero ellos se resguardaban en su religiosidad. El llamado a venir a mí todos quiere decir que le está hablando no solamente al pueblo judío, sino que le está hablando también al pueblo que no era judío, el pueblo pagano. Pero ¿a qué tipo de gente? A los religiosos, a los que se escudaban en su religión, porque ellos se creían tan salvos y se creían tan excelentes que no podían concebir cómo no podían estar condenados, porque ellos pensaban que por ser simplemente de la nación, del pueblo, simple y sencillamente por ser judíos, ellos ya eran creyentes. Y eso es el tema que va a tomar el Evangelio de Juan, cuando Jesús va a condenar y les va a decir a los fariseos: ¿quién es vuestro padre? Entonces, ¿por qué? Porque ellos se creían: somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, somos descendientes del que ha llamado Dios a la salvación. Entonces, se creían tan salvos que jamás se pudieron creer que estaban condenados. En este momento hay mucha gente religiosa, y fíjense bien, nosotros como iglesia evangélica hemos cometido un error. Hemos siempre condenado la religiosidad de la iglesia tradicional, pero nosotros como iglesia evangélica nos hemos vuelto también religiosos. ¿En qué sentido? A veces hemos llevado las cosas al extremo de llegar a la iglesia, de vivir en la iglesia, pero de ser solamente gente religiosa que llega con su himnario, que llega con su Biblia. Pero lamentablemente algunos incluso pensamos que porque en algún momento determinado yo serví y yo hice esto, entonces creemos tanto en el hecho de que por las obras nos hemos salvado, aunque sabemos que no es así. Pero como servimos, como trabajamos, como le servimos al Señor, entonces nos creemos tan salvos que humillamos al inconverso. Vos estás condenado, yo soy salvo, vos sos inconverso, te voy al infierno. ¿Qué te puedo yo decir? Si podrías estarte comportando como un judío, que piensa que porque es bautista, que piensa que porque simplemente has estado 10 años en la iglesia y ya sos salvo. Te voy a decir una cosa: la condición única para reconocer la salvación es el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento viene de una palabra que quiere decir cambio de vida, metanoia. Cambio de vida no es cambio de religión. Cambio de vida no es una situación que voy al culto el domingo o el miércoles. Cambio de vida es un cambio trascendental. No sabían cómo transponer la palabra metanoia, porque la palabra arrepentimiento se queda corta. No había otra palabra en español para traducir metanoia en griego. Entonces los traductores se declinaron más por la palabra arrepentirse, porque era la que más daba la idea. Pero ¿cuál es el punto? No es arrepentimiento, es un cambio verdadero de vida. Es un cambio de vida. Entonces, hay una religiosidad bien difícil. ¿Sabe por qué? Porque ahorita voy a hacer una pregunta y la hago así en general. ¿Qué tipo de Dios es el que le estamos presentando al mundo? Preguntando así, ¿verdad? ¿Por qué está pasando eso? Y mire, solo hay 3 culpables. 3 cosas he escuchado yo. Dios nos está castigando. El hombre es el culpable porque el hombre los recursos los ha agotado, la ecología la ha arruinado. Y otro que hasta el Satanás le está echando. Yo no puedo decirte quién es el culpable. Lo que yo te puedo decir es
que Dios no es un Dios de miedo. Dios no es un Dios, el Dios de Jesús es un Dios distinto al que a veces representamos y le estamos imponiendo a la gente castigo. Dios no está castigando, Dios no está reprendiendo, Dios aquí, Dios allá, Dios de ira. Pero el Dios de Jesús es diferente, es un Dios de misericordia. Es un Dios que cuida las plantas, las aves, y que dice que incluso tiene misericordia del hombre, porque el hombre vale más que esas dos cosas. ¿Qué Dios estamos presentando? ¿El Dios de misericordia, el Dios de miedo o el Dios de misericordia? Entonces los judíos presentaban al Dios de miedo. Y eso es lo que Jesús está queriendo quitar en este momento. Porque hoy es cuando más tenemos que decirle a la gente que hay amor de Dios, que su misericordia es grande, que Él quiere perdonar pecados, que Él quiere que la gente se arrepienta, que Él quiere que la gente se acerque más a Él. Venir a mí es un llamado a lo que hemos estado en la iglesia todo este tiempo, pero hemos estado en la iglesia, pero no con Cristo. Hemos sido religiosos, nos hemos escondido en nuestro servicio, nos hemos escondido en nuestra predicación, nos hemos escondido en nuestro ministerio. Entonces aquí viene la interpretación. Vean, el reposo de Dios se manifestó desde el Génesis. En el libro de Génesis se dice que Dios descansó. Y esa palabra descanso quiere decir que dejó de crear. Entonces esa condición de descanso de Dios se transmitió a la ley. Y la ley nos enseñaba de que el hombre tiene que guardar el día de descanso. ¿Y qué significa descansar? ¿Qué significa reposar en Dios? Significa dejar de hacer las obras humanas para dedicarse a las obras de Dios. Pero ¿cuál es el problema? En la ley y en el Antiguo Testamento, eso significa que yo tenía que estar sin hacer nada. Pero Jesús está ofreciendo un nuevo descanso, un descanso diferente, un descanso distinto. Ya no hay que pelear con que si hay que adorar el sábado o hay que adorar domingo. A Dios hay que adorarlo todos los días. ¿Por qué razón? Porque Jesús en este texto se está poniendo como el verdadero descanso. Él es el verdadero reposo de Dios. Pero hay gente que no está reposando, está en las obras, está en la actividad. Estamos tratando de ser, mire cómo estábamos, actividad tras actividad, tras actividad, tras actividad. Y no estamos descansando en Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido todavía que la religiosidad nos salva. El activismo nos salva. Imagínense cuántos cultos teníamos nosotros. 3 cultos dominicales a las 8, 10, 4 de la tarde. Y la gente de escuela bíblica, y los servidores, y los carros. ¿Y cuánta de esa gente que ni tan siquiera se congregaba? Que solamente llegaba a servir y no se congregaba. ¿Qué descanso iban a tener? Posiblemente se habían convertido en gente religiosa. Entonces, ¿cuánta gente hay en la iglesia que todavía está con aquella cosa, al culto, y que aquí, cansados de tanta religiosidad? Cansados de tanta religiosidad. Entonces Jesús le habla a su pueblo y le dice: salgan de la religión. ¿Por qué razón? El texto lo que está haciendo es comparando a Jesús con la sabiduría del Proverbio capítulo 8. Y vea, lo voy a comparar. Dice el versículo número 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Escuche cómo la similitud con Proverbios 8. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 8. Aquí Jesús se presenta como la sabiduría de Dios. Proverbio 8 dice así, verso 1: no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Entonces, Mateo 11, verso 28, 29 y 30 es la presentación de Jesús como la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué? Porque algunos estamos todavía en la ley.
¿Y saben por qué estamos en la ley? Porque somos religiosos. Ay, ir al culto. Ay, oír un sermón. Ay, leer la Biblia. Ay, orar. Religiosos. Están todavía en los preceptos antiguos. ¿Sabe por qué? Porque para usted ser cristiano es pesado. Le pesa orar, le pesa leer, le pesa hacer las cosas de Dios. Y estamos con aquella carga. Y los pastores porque somos como los mismos rabinos que interpretaban el Antiguo Testamento y les ponían leyes. El Proverbio 8, la ley de Dios. Y nos inventamos leyes y les decimos a la gente que se van a condenar, que se van al infierno, que si no vienen al culto, que si no vienen a esta iglesia. Hay gente que llegó a decirle a los hermanos que no se congregan en otra iglesia más que solo la de ellos. Esa religiosidad ha llevado a tu iglesia a ser religiosos, Y tú eres más religioso. Estás, en lugar de liberar al pueblo, cargas al pueblo, igual que los mismos fariseos. Oiga, ¿cómo interpretaban la ley? Eran tan exagerados que si un muro, y eso está comprobado en las tradiciones, si un muro caía sobre un judío un día sábado, oiga bien, no se le permitía quitarle el muro de encima hasta que pasara el Shabbat, porque era trabajar. Todavía cuando uno llega a Israel ahora, el Shabbat, que usted va a apretar un botón el sábado, usted no puede estar. Los ascensores de judíos y los ascensores de paganos. Los ascensores de judíos suben y bajan automáticamente todo el día. Y los ascensores de gente común como nosotros, gentiles, así se pueden apretar. Entonces llegaban al colmo que decían, si cae los fariseos, si cae un muro en una persona, solo le puedes asistir mientras pasa el Shabbat y lo puedes levantar hasta después del Shabbat. Así se inventaban leyes, ponían leyes, eran solo leyes, leyes para esto, leyes para lo otro. Interpretaban el proverbio y la ley y la Torá de una forma tan agobiante que la gente estaba cargada. Si tú has experimentado cargas de este día por tus creencias espirituales, entonces no has conocido a Jesús. No has conocido a Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús promete, y esto vuelvo nuevamente a Mateo 11, 28. Dice esto: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Trabajados, cupiones, que quiere decir exhaustos, cansados físicamente. Y la palabra trabajar, cargado, quiere decir exhausto mentalmente. ¿Cuánta gente no le servía a Dios? Nada de ganar almas, nada de servicio. ¿Por qué? Porque todavía para ti es una carga. Y yo me acuerdo de dos cosas. Me acuerdo cuando no era cristiano evangélico, que llegué a un tiempo de eso, de esa carga, ya misa, aquí ya no. Pero también me acuerdo, siendo evangélico, siendo ya cristiano, dar mis diezmos los días finales de mes, pero yo tener una vida liberal y comportarme como yo quería. Llega un momento cuando no puedes ser falso, hermano, ya no puedes engañarte. Y llega un momento donde Dios trata contigo y ya no puedes seguir engañado. ¿Por qué razón? Porque uno carga y uno está sirviendo y uno gana almas y uno da clases de Biblia, pero uno está llevando todo por pura religiosidad. Por pura religiosidad. En nada nos diferenciamos del ritualismo antiguo a esta carga que a veces tenemos. Ahora, vean, ¿cuál es la solución de Jesús para el reposo? Escuchen el versículo número 29. Escuche lo que dice:
llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué significa llevar el yugo? Oigan, esta es una traducción de la Mishnah. El yugo significa enseñanza. Eso es lo que significa. Enseñanza. Oiga lo que dice Jesús, llevad mi yugo. La Mishnah decía así, el rabí Nejonías dice, el que acepta sobre sí el yugo de la Torah ha cumplido. Eso es lo que dicen los judíos. Entonces, la enseñanza quiere decir yugo. Entonces, ¿qué llama Jesús? En lugar de seguir viviendo esa religión falsa que tenés evangélica, falsa religión evangélica, viví el yugo de Jesús. El yugo de Jesús es diferente. ¿Saben por qué? Ponga atención. ¿Cuál es la diferencia entre el Dios del miedo de los judíos, el Dios del castigo, el Dios que carga, el Dios de la religión, y el Dios de Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre el Dios de los judíos, rabinos antiguos, del Proverbio 8, y el Dios de Jesús? ¿Cuál es la diferencia? Que a Jesús, mire lo que dice, venid a mí, Él no obliga a nadie. La religión que te hace, tenés que hacer otro, tenés que ir aquí, tenés que hacer, ¿y para qué? No, hombre, eso no es. Jesús dice, venid a mí, yo no obligo a nadie. Yo llamo a que venga. ¿Por qué? Vea la diferencia. La religión es una carga, pero Jesús es amor. Si usted verdaderamente quiere tener una vida de fe, vida de fe real, usted tiene que servir a Jesús por amor, no por obligación. Adorar, no por compromiso, sino que por amor. Si va a leer la Biblia, porque le nace. Si va a orar, es porque lo siente, lo llama el Señor Jesús a la oración. Las cosas de Jesús son por amor, las cosas de la ley son por obligación. Y yo le voy a decir esto. Jesús dice que llevad mi yugo, llevad mi enseñanza. Escuchen, sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando uno encuentra a este Jesús, a un Jesús que no carga la vida, porque para mí es una delicia hacer la voluntad de Dios. Para mí es una delicia el servirle. Para mí es una delicia conocerle. Para mí es una delicia amarle. Para mí es un privilegio hacer la obra que Dios me ha establecido. Para mí no es una carga. Para mí no es una cosa, ay, voy a predicar, ay, qué aburrido, ay, qué... No, para mí no, porque mi vida es Jesús y mi vida es amar a Jesús. Amén. Y cuando usted lo ama y lo hace por amor y no por carga, usted ha conocido el verdadero Dios, que es nuestro Señor y Salvador. ¿Qué quiero decir con esto? La religión carga, cohíbe, restringe, limita. Pero la fe verdadera en Cristo libera, te hace libre. No tienes que vivir una vida de hipocresía, no tienes que esforzarte para tener una vida aquí y otra vida allá afuera. Eres libre, ya no tienes que cargar nada, porque tú has tenido un encuentro con el verdadero Dios de la Biblia. Entonces, ¿a qué llama Jesús? A conocerle. Pon atención. Usted ha reconocido a Cristo en su corazón. ¿Amén? Amén. Amén. Pero no lo conoce. Porque para conocer al Dios de la Biblia, usted tiene que conocer la palabra. Amén. Y cuando usted conoce la palabra y los preceptos de Jesús, usted se libera. Amén. Entonces, posiblemente hay mucha gente que está viviendo solo en preceptos, solamente en leyes, porque les han dicho, les han contado, pero no conocen a Cristo. No lo conocen, no lo han experimentado en su vida, no saben qué es la fe. Por eso me da tristeza que he conocido tanta gente, por lo menos en los años que Dios me ha dado el privilegio de pastorear, he visto tanta gente retroceder en el camino de Dios.
Y por una simple razón, porque nunca le amaron ni le conocieron. Aceptaron a Cristo, hicieron la oración por profesión nada más. Buscaron las cosas de Dios, estuvieron un rato, pero al final se apartaron. ¿Y por qué? Porque no quisieron conocer al Señor Todopoderoso que está en la palabra. Nadie va a salvarse por obras. Nadie va a salvarse por estar teniendo una vida de actividades evangélicas. Nadie se va a salvar por ser bautista. Nadie se va a salvar por estar en una iglesia. Se van a salvar por conocer a Jesucristo, que es manso y humilde. Él no maltrata a nadie. Él es el maestro. Él es el Dios Todopoderoso que nos da su enseñanza. Y ¿sabe qué? Escuche lo que dice de su yugo. El verso 30, escuche. Porque mi yugo es fácil, aristos. O sea, quiere decir, el yugo está hecho a la medida. No te hiere, no te destruye. Y ligera mi carga. Usted es feliz llevando los preceptos de Jesús. Usted es feliz llevando mire, yo veo los mandamientos, a mí no me dan tristeza, a mí me da alegría, porque yo sé que los mandamientos nadie se va a salvar por cumplir. Yo veo los mandamientos, pero antes de ver los mandamientos veo a Jesús que ya los cumplió por mí. ¿Y qué me demanda? Obedecerle, entregarme a Él cada día más y más. ¿Y qué es lo que decían los antiguos? Ama y haz lo que quieras. San Agustín. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno ama, uno está cumpliendo la ley de Jesús. Y el que ama no hiere, el que ama no destruye, el que ama no miente, el que ama no engaña, el que ama no es una persona que está viviendo una falsa religión. Jesús dice, venid a mí, porque Él quiere que nosotros, por nosotros mismos, vayamos donde Él y nos ayudemos con Él, que nos pongamos el yugo que es suave aquí, que no hiere, que no hace daño, porque su carga es ligera y es fácil vivir en la fe. No importa cuánto tiempo hayas estado en una iglesia, pero si hasta este día en tu vida no conoces el amor de Dios, no te digo, escucha bien, no te digo que no has cambiado, que no has hecho obra, yo no te digo si tienes pecado en tu vida, no te estoy hablando de pecado, no te estoy diciendo si todavía bebes, si todavía fumas, si todavía te drogas, no te estoy hablando de eso. La única huella de que una persona ha conocido verdaderamente a Cristo es el amor que refleja hacia los demás. Amén. Y si tú has conocido al verdadero Dios, no vas a decir soy cristiano. Lo que va a pasar es que la gente va a decir ese es cristiano. Pero habemos personas que nos jactamos y decimos yo soy cristiano, yo soy aquí. Pero amor, nada. Nos hemos convertido en gente religiosa. Por tanto, cuando vemos a Jesús, vemos en Él el amor, la misericordia, un Dios que no es un Dios de miedo, lejano al hombre, que no le tiene misericordia. Es un Dios de amor, es un Dios que tiene perdón para nosotros. Jesús dice, venid a mí, si hasta este día has estado siendo cristiano, pero has tenido una vida cargada, una vida donde has estado en las cosas de Dios, pero lejos de Dios. Has estado en las cosas y sirviendo, pero sin amor. En este día es un buen día para que reconozcas que tienes que ponerte en el yugo de la enseñanza de Cristo, que es la única que salva, es la única que libera y es la única que da la salvación. Amén. Y la vida eterna. Si en esta tarde usted quiere aceptar a Cristo como Salvador personal, yo le invito a que pueda hacer una oración con nosotros. Que usted pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si usted ha venido en este día y usted ha visto este video en este día y usted se siente exhortado por la palabra, yo le invito a que haga una oración de fe, una oración de compromiso para con Dios. Voy a orar por aquellos que quieren venir a los pies de Jesús. Y después quiero orar por todos los que estamos ya en el cristianismo, pero que estamos llevando una vida religiosa, una vida que carga,
Una vida que hace que uno se siente cargado y trabajado. Vamos a orar primero por la gente que quiera aceptar a Jesús. Padre, en esta tarde quiero orar por cada persona que en este momento quiere aceptar a Jesús. Si usted quiere aceptar a Jesús, haga esta oración con nosotros, repitiéndola con fe y con confianza. Usted está viendo su teléfono, usted está viendo su tablet. Repita esta oración con fe, pero con fe verdadera, reconociendo verdaderamente a Jesús en su vida. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te invito a mi corazón. Reconozco que eres Dios. Reconozco que moriste por mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día. En este día te entrego mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ofenderte. Te recibo como Salvador Jesús. Amén y amén. Ahora quiero orar por las personas que no son, que ya están en el Evangelio, que son cristianas, pero sienten una carga en su vida. No han encontrado reposo de Dios. En este día vas a encontrarlo en Cristo. Bendito Dios, perdónanos si hemos tenido una vida de Evangelio, pero de poco amor. En esta tarde yo oro por cada persona que hemos servido, que hemos trabajado en las cosas de Dios, pero lo hemos hecho sin el amor suficiente. Te pedimos, Señor, que en esta tarde puedas cambiar nuestros corazones y que nos ayudes a experimentar un cambio verdadero en nuestras vidas para poder servirte con amor, para poder hacer las cosas por amor, para poder servirte adentro del templo y fuera del templo. No es necesario estar en la iglesia para servirle a Dios. Usted puede servir en su misma casa, usted puede servir en su misma familia, sirviendo a los demás y demostrándoles el amor de Dios, quitando la ira, quitando el orgullo. Nosotros nos humillamos ante Dios y reconocemos a Jesús. Pidámosle a Jesús que nos enseñe su evangelio y que cada día aprendamos más de él, del Jesús de la Biblia, no el Jesús que nos ha enseñado la tradición, sino el Jesús de la Biblia, de los evangelios. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Lo esperamos a las 9 de la noche. Recuerde estar pendiente para poder estar en la oración que hacemos cada vez que terminamos el día para dedicar nuestra noche al Señor. Que Dios les bendiga a todos.